Entonces, eh, hola de nuevo, ahora grabando. Eh, ¿Cómo están? Como les comentaba la semana pasada, me interesa a mí avanzar con los contenidos porque la idea sería que pudiéramos terminar, ¿cierto? A mí me interesaría mucho que termináramos todos los contenidos para la prueba, onda, la primera semana de febrero, para que después de eso nos dediquemos solamente a hacer ejercicio. Entonces, en ese contexto es que vamos a continuar y hoy día entonces vamos a hablar de funciones trigonométricas. Algo que esté aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, previo a eso, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso sobre dos cosas. Primero, la trigonometría que ya conocemos, ¿cierto? Es decir, nosotros recuerdan que definimos las razones que llamamos razones trigonométricas, las definimos sobre un triángulo rectángulo. ¿Sí? Eso nos permitió a nosotros, ¿cierto? Dentro de un triángulo rectángulo, hablar de un ángulo alfa, por ejemplo, y nosotros definimos entonces el coseno de alfa, el seno de alfa, la tangente de alfa, definimos también secante de alfa, cosecante de alfa, y radiografía de alfa, cotangente de alfa. ¿Sí? Entonces, es importante destacar que se definió sobre el triángulo rectángulo. Nosotros, la idea es que vamos a volver con esa misma idea, ¿cierto? Para comentar, ¿cierto? Cómo surgen estas funciones trigonométricas en el contexto eh, de su palabra, ¿cierto? De una función. Porque como lo vimos antes, en Mate 10, ¿cierto? Lo vimos como una razón trigonométrica sobre un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos la definición. Vamos a redefinir de nuevo esto, así que ahí vamos a repasar cómo son las definiciones. En este contexto, también hay otro tema que quería comentar, porque tenemos lo que se llaman las identidades. Hay que recordar siempre las identidades. Las identidades nos van a aparecer a nosotros en varios momentos de los ejercicios que vamos a estar haciendo. Y hay que recordar que estas identidades son expresiones, ¿cierto? Que son siempre verdaderas, así que por tanto las podemos usar siempre. ¿Ya? Eso entonces es un tema que es importante. Estos temas que estoy haciendo aquí como muy rápido, ¿cierto? Son cosas que las quiero hacer énfasis, ¿cierto? Porque, como mencionaba, son temas que ustedes ya vieron en Mate 10 y que nosotros necesitamos ahora usar, ¿no? Así que eso, definición, identidades. Dos cosas bien importantes que, como comentaba, lo vamos a volver a plantear. La diferencia es que ahora, en vez de pensar solo en un triángulo rectángulo, nosotros vamos a pensar esto en todo el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar de hojita. Voy a decir entonces definición. Y vamos a asumir entonces que voy a tener un plano cartesiano. ¿Ya? Y sobre el plano cartesiano, entonces lo primero que vamos a plantear es la idea de los ángulos. Voy a volver a la hojita atrás, porque dentro del contexto también de lo que nosotros planteábamos cuando trabajábamos con trigonometría, ¿cierto? Ya entendíamos el concepto de ángulo, ¿cierto? Se refiere a esa amplitud, ¿cierto? Que está encerrada entre dos líneas, ¿cierto? Esa es la forma en que entendemos un ángulo. Pero ahora vamos a darle otra dimensión más, porque vamos a entender ese ángulo también desde una perspectiva de números positivos o negativos. Entonces, voy a decir entonces esto, voy a plantear ángulos en el plano. Cada vez que nosotros pensemos en un ángulo, o se nos mencione un ángulo en este contexto,
nosotros vamos a siempre a saber que ese ángulo está obviamente encerrado por dos rayos, ¿cierto? O dos segmentos, o dos líneas, ¿cierto? Como lo quieran decir. Entonces, algo importante es que, esto me quedó muy feito, voy a dibujarlo de nuevo. Estos ángulos, como mencionaba, siempre están encerrados entre dos líneas, ¿ya? Y acá entonces es importante notar que yo estoy marcando, ¿cierto? Una línea. Digan, lo que estoy marcando está sobre el eje X, pero el lado positivo de los ejes X, ¿sí? Y eso es importante de considerar porque siempre va a ser así. Todos los ángulos siempre van a partir desde este semieje, ¿cierto? O X, ¿cierto? Pero el lado positivo, ¿sí? Y de ahí entonces se mide el ángulo hacia el otro lado, ¿cierto? Que lo define. De aquí entonces fíjense cómo yo dibujé una flechita que está dibujada, ¿cierto? En sentido antihorario. Eso me dice a mí que mi ángulo va a ser positivo, ¿sí? Los ángulos se miden en forma positiva cuando se mueven en forma antihoraria. Por otra parte, ¿cierto? Si yo tengo que dibujar otro eje, me quedo entero chueco esto, voy a dibujar entonces ahora otro eje XY, y voy a dibujar otro ángulo, y lo voy a dibujar acá. Insisto con que siempre los ángulos para nosotros parten midiéndose desde el lado positivo del eje X. Entonces, yo podría tomar la decisión, ¿cierto? De decir, mira, yo lo voy a medir ahora en el otro sentido. ¿Se fijan? Es decir, desde la parte positiva del eje X hacia el otro segmento, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ahora voy a hablar de un ángulo, lo voy a llamar acá, lo voy a escribir de nuevo, lo voy a llamar alfa, y en este caso, entonces, el alfa lo voy a decir que va a ser un número negativo. ¿Se fijan? A lo que me refiero es que esto tiene un sentido, ¿sí? Bien, algo importante también de destacar es que dentro del plano cartesiano nosotros vamos a hablar de cuadrantes. Entonces, cuando estemos, y esto es general, siento siempre así, el primer cuadrante se refiere a al cuadrado, se fijan, ni siquiera uno podría llamar cuadrado en realidad porque no está cerrado, ¿cierto? No es finito, acá sigue, continúa, pero se caracteriza porque tanto los componentes X como Y son positivos. El segundo cuadrante se clasifica, ¿cierto? Se nombra así, porque en este caso las X son positivas y las Y son positivas. El tercer cuadrante se caracteriza porque tanto las X como las Y son positivas. Y el cuarto cuadrante se va a entender, ¿cierto? Cuando las X son positivas y las Y son negativas. ¿Ya? Es entonces un tema importante en el contexto, ¿cierto? De cómo nos vamos a ubicar. Para eso, esto que estamos mencionando, ¿cierto? Es muy importante para ubicarnos en el plano cartesiano. Se fijan que si no tuviéramos en el fondo, convenio, cuando yo dijera un ángulo, alguien podría pensar, ¿y ese ángulo dónde está? ¿En el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante? Nos quedaría siempre la duda. Pero el tema justamente es que en este contexto ya no nos queda duda. ¿Ya? Nos queda duda porque justamente lo que sucede, ¿cierto? Es que siempre acordamos ya partir midiendo desde la parte positiva del eje X, y si es positivo, entonces nos movemos en sentido antihorario, si es negativo, nos movemos en sentido horario. Y ese es el acuerdo, ¿no? Y con eso ya, insisto, estamos todos de acuerdo con eso y no nos vamos a perder. Bien, eso como mencionaba entonces es algo re importante para el contexto de ubicarnos.
Bien, entonces vamos a continuar con la idea de la definición. Vamos a dibujar entonces ahora nuevamente un plano cartesiano. Voy a dibujar una circunferencia. Que me queda chueca la circunferencia. Voy a dibujar una circunferencia. De nuevo me queda entera chueca. Mira, aquí pude hacer, encontré una cosita para insertar una circunferencia. Muy bien. Entonces ahora la vamos a ver. Ahí me quedó perfecto. Ya. Entonces, me salió una cosita rara. Ya. Entonces, tengo una circunferencia muy bonita, ya dibujada en mi plano cartesiano. Entonces voy a plantear qué es lo que es una circunferencia. Primero partamos con lo que se llama la ecuación de la circunferencia. Esto también nosotros lo vimos en materia. La ecuación de la circunferencia, y esta es una circunferencia que es bastante particular porque tiene la característica de estar centrada en el origen, así que es x cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado. Entonces nosotros vamos a pedir que sea una circunferencia de radio 1, así que va a ser igual a 1, ¿cierto? Como dijimos, entonces tiene centro en el origen y radio 1. Bonita circunferencia. ¿Estamos? Ya. Entonces ahora nos voy a dibujar un puntito sobre la circunferencia. ¿Ya? Y entonces voy a unir ese punto con el origen. ¿Se fijan? Entonces, como hemos mencionado ya, aquí se forman un ángulo. Y como estamos planteando la forma en que se miden los ángulos, entonces ese ángulo debe de partir desde la parte positiva del eje X hacia, ¿cierto?, ese segmento que forma el ángulo. Ese punto que está sobre la circunferencia tiene coordenada XY. Obviamente que todos los puntos que están sobre el plano cartesiano tienen componentes XY. Pero la gracia de este punto es que como están sobre la circunferencia, además de todo, ¿cierto?, verifica justamente las ecuaciones, la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Y entonces, para eso entonces vamos ahora a plantear. Ya, aquí vienen entonces las definiciones. Ahora vamos a partir ya con lo que son las definiciones de las funciones trigonométricas. Entonces voy a hablar de la función seno. ¿Sí? La función seno entonces va a ser una función que voy a decir seno, voy a decir que parte de R en R. Ya vamos a ir hablando apropiadamente de lo que es el dominio recorrido, pero en un principio vamos a plantearla así, de forma muy general. Quiere decir entonces, por esto voy a tomar un ángulo y a ese ángulo le voy a asignar el valor seno de alfa. Y entonces vuelvo con el dibujito que tenemos y aquí le voy a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y entonces, a ese triángulo rectángulo, fíjense entonces que aquí tengo un valor de X que va a corresponder al cateto adyacente al alfa, un valor del Y que va a corresponder al cateto opuesto al alfa, y obviamente una hipotenusa. Esa hipotenusa, ¿cierto?, es justamente el radio de la circunferencia, entonces 1. Entonces, ¿cuánto vale el seno? Seno se define, ¿cierto?, como cateto opuesto, es decir, Y, dividido en 1. Es decir, el seno de alfa es igual a I. Por eso ya entonces tenemos la definición de la función seno. La función coseno se define como coseno, que va de R en R. Después vamos, como mencionaba, a hablar con más detalles de cuál es el dominio del recorrido de estas funciones. Y ahora le asigno coseno de alfa. A todo esto, una observación. Cuando nosotros en trigonometría hablamos, ¿cierto?, de estas funciones trigonométricas, usualmente, ¿cierto?, nosotros escribimos entre paréntesis ese alfa.
¿cierto? El ángulo, porque queremos destacar y queremos hacer énfasis de que se está aplicando en ese ángulo, ¿sí? Ya cuando uno empieza después a hacer más ejercicio y en el contexto de determinados problemas, a veces uno omite los paréntesis. Y está bien, porque no nos va a generar confusión. Si cuando uno lo pone, con mucho énfasis lo tiene que poner, cuando puede causar algún tipo de conflicto o alguien puede quedar como medio confundido. Entonces, ahí sí lo usamos. Ya. Bueno, entonces ahora, coseno de alfa. ¿Cómo se define el coseno de alfa? Sería es cateto adyacente, es decir, x partido por 1. Porque 1 es el radio. Es decir, eso es igual a x. Y ahí entonces ya definimos la función coseno. Voy a aprovechar entonces de inmediato de escribir la función, de definir la función tangente. La función tangente, ¿cierto? Voy a decir que va a ir de R en R, donde voy a asignarle a un ángulo, le voy a asignar la tangente de algo. Y eso es cateto opuesto, que es decir, el y partido por x. ¿Se fijan? Entonces ahora con esto ya hemos definido tangente, coseno y el seno. Las otras tres, es decir, cosecante, secante y cotangente, se definen de una forma análoga, ¿ya? Yo esa parte me la voy a saltar. En el documento, todo esto que ustedes tienen, está en el aula, ¿cierto? Aparecen las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a empezar a comentar qué pasa con el dominio y el recorrido de estas funciones. Pero antes de eso, antes de ir ya a propiedad sobre eso, sobre el tema dominio y recorrido, veamos algunos ejemplos, ¿no? Quiero hacer énfasis en el tema de ubicarnos en el plano cartesiano. Ah, y el otro tema importante es esto que había comentado también. Voy a tratar de hacerlo de otra forma en esto, claro. Sí, pues mira, ahí está mucho mejor. No cachaba que podía hacer eso. Ajá, ya. Mira que me quedó bonito ahora. Ya, entonces ahora dibujé una circunferencia con el eje XY, todo muy bonito. Y voy a dibujar un ángulo bien particular y para él entonces vamos a calcular seno, coseno, tangente. Eso no me quedó muy bien. No era como yo quería. Vamos a hacerlo con lo nuevo. Ya, ahí sí. Me quedó una cosita como una pelota. Ay, el chanfle que hice. Estaba tan bonito mi dibujo y ahora lo eché a perder, perdón. Como que había visto que tenía como una cosita ahí media rara y quise sacarlo y la embarré. Ya, ahora sí que sí. Entonces, vamos a comentar hoy día también un tema sobre lo que se llaman los radianes. Creo que, no sé si esto me parece que sí, en mate 20, mate 10, perdón, uno habla sobre el tema de los radianes. Ahora, obviamente que en el contexto de los problemas de planteo, ¿cierto? Uno habla siempre, usa grado sexagesimal, ¿cierto? Uno dice, un observador mira la punta de una torre que se encuentra en un ángulo de elevación de 25 grados, por ejemplo. ¿Sí? En ese contexto, en problemas de aplicación, ¿cierto? Es muy común, es muy útil usar grado sexagesimal. Pero en el contexto de esto de la trigonometría ya planteada como función en el plano cartesiano, en realidad lo más práctico es usar radianes. La verdad es que a los estudiantes nunca le creen uno mucho eso de que es tan útil.
pero en realidad íbamos a buscar, ¿cierto? A través de esta clase, ¿cierto? Hacer énfasis de por qué es así. Ya, mira, tengo una circunferencia, ¿sí? Tengo una circunferencia. ¿Cuál es el perímetro de una circunferencia? Entonces, ¿cuál es el perímetro? Perímetro, ¿cierto? Se refiere al contorno. ¿Cierto? El perímetro, ¿cierto? Es 2πr. ¿Se fijan cómo aparece también el pi? Y esto es lo que también va a aparecer acá en este contexto de los radianes. Entonces, lo que nosotros vamos a decir que una vuelta completa, ¿cierto? Los 360 grados que nosotros antes conocíamos en grado sexagesimal, va a ser equivalente a decir 2pi. ¿Sí? Entonces, la mitad de una vuelta, es decir, eso que está ahí, para nosotros va a ser pi. Entonces, cuando yo diga 180 grados, se refiere a pi. Siempre parto, insisto con la idea, siempre parto de la parte positiva del eje X, ¿sí? Y de ahí me muevo. Entonces, le digo pi, estoy acá. ¿No? Para transformar de radianes a grado sexagesimal, ¿cierto? Nosotros usamos justamente una regla de 3. Es mucho más fácil con el caso entre 180 y pi. Pero insisto, no queremos que ustedes, no, yo, muchas veces me ha pasado, ¿cierto? Que los estudiantes, ¿cierto? Quieren, cada vez que yo hablo, digo un ejemplo en radial, ellos, regla de 3, y lo cambian a sexagesimal. No es la idea, ¿sí? La idea es que nos acostumbremos a trabajar con radianes, y la razón es porque es mucho más rápido trabajar con radianes que estar cada rato volviendo con los grados sexagesimales, ¿no? Bien, entonces lo que quiero hacer ahora, lo que quiero comentar ahora, es que vamos a calcular, y ese es el ejemplo. Voy a decir entonces que voy a calcular, ejemplo, voy a decir calcular, seno, coseno y tangente, ¿cierto? Para el ángulo que voy a dibujar a continuación. Si ya lo tenía medio dibujado ahí, ya no quiero borrar más porque si no capaz que la embarré todo. Y el ángulo, ¿cierto? Voy a dibujarlo acá, es este. De hecho voy a calcular este ángulo. Entonces, a todo esto en el aula hay unos documentos unos videos que dije que son re buenos, y se refiere justamente solamente a este tema de los ángulos en el plano. Ya. Y la pista que voy a dar para encontrar cuál es el ángulo, es decir, que esto vale, voy a decirlo de otra forma mejor. Voy a dibujarlo con otro colorcito. Ah, perdón. Esto tengo que borrarlo. La pista que voy a dar para encontrar el ángulo y todo el ejercicio que vamos a hacer, voy a decir que este ángulo vale lo mismo, ¿cierto? Que ese símbolo cuando uno dibuja dos rayitas sobre un ángulo, significa que los ángulos son iguales. Entonces voy a decir que esa mitad es igual a esta otra mitad. Pero estoy, ¿cierto?, en el segundo cuadrante. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ángulo? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo digo que esto que está aquí es 90 grados, ¿cierto? 90 grados para nosotros en el contexto de radianes quiere decir pi medio. Quiere decir entonces que cada esa mitad vale lo mismo. Quiere decir que valen 45 grados. Los 45 grados corresponden, ¿cierto?, a pi cuarto. Entonces, no puedo decir, e insisto con esto, oye, este ángulo es pi cuarto, pero como para el lado de allá. Te fijas que no tiene ningún sentido decirlo así. La forma, y por eso es lo importante de lo que estábamos mencionando, cuando nosotros hablamos de trigonometría en el plano cartesiano, siempre vamos a partir los ángulos midiéndolos desde acá, desde la parte positiva del eje X hacia, moviéndonos en sentido antihorario, hacia donde esté el ángulo. Entonces,
¿cómo llamo ese ángulo? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cómo puedo decir exactamente cuánto vale? ¿Se fijan? Entonces puedo decirlo, fíjense que tengo, como lo había mencionado hace un rato, los 180 grados, es decir, pi, y a eso le voy a quitar, ¿cierto? Ese ángulo que ya sabemos que vale pi cuarto. ¿Cuánto obtengo entonces al hacer esa resta? Tengo que sumar las fracciones, tengo 4pi menos pi, son 3pi cuarto. Entonces ese ángulo, ¿cierto? Que aparece aquí, ¿cierto? Vale, ese ángulo lo voy a llamar alfa, ¿cierto? El alfa vale entonces 3pi cuarto. Y como dijimos, lo que queremos calcular ahora es el seno de 3pi cuarto, lo voy a escribir un poquito más allá. Lo que queremos calcular entonces es el seno del 3pi cuarto, coseno de 3pi cuarto, y la tangente, que quede por acá, del 3pi cuarto. Eso es lo que queremos calcular. Y eso es lo que entonces vamos a ir comentando también en este problema. Entonces, ¿cómo lo calculo? Si ustedes se fijan, y voy a insistir en dibujar un triángulo rectángulo al otro lado, ¿cierto? Donde nosotros habíamos dicho que no íbamos a dibujar el triángulo. El triángulo está en la definición, ¿cierto? Planteado hacia el otro lado, con el otro sentido. Pero lo que quiero referir, ¿cierto? Creo que podría, perdón, estoy como muy apretadito aquí en este dibujo, creo que sería buena idea de que dibuje esto de nuevo en la otra hojita. Ya, voy a dibujarlo de nuevo. Perfecto. Entonces, voy a dibujar el eje X, voy a dibujar el eje Y, voy a dibujar la circunferencia, ¿sí? Voy a dibujar, tal como mencionaba, el 3pi cuarto, pero también quiero dibujar, también quiero dibujar el pi cuarto, porque quiero mostrar la analogía que hay entre los dos triángulos que aparecen aquí. Ahí está. ¿Lo está? Sí. Perdón. Sin querer borré el eje Y. Lo que quiero hacer, ¿cierto?, es dibujar ahora el triángulo para ese pi cuarto, porque necesitamos comparar, ¿cierto?, estos dos triángulos. Y lo que quiero decir, ¿cierto?, es justamente que ustedes observen cómo el triángulo que está en el primer cuadrante que acabamos de dibujar, imagínense que yo lo pudiera sacar de este cuadrante, ¿cierto? Es obviamente un triángulo rectángulo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, tengo que ese ángulo mide 45 grados, es decir, pi cuarto. Y si yo lo pego, ¿cierto?, en este segundo cuadrante, fíjense que el triángulo es exactamente igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense entonces con este ángulo que es voy a llamar a este punto P, que es donde tengo el pi cuarto, ¿cierto? Este punto P tiene coordenadas X e Y, como sabemos, ¿cierto? El ángulo es pi cuarto, voy a escribir acá cuánto vale el coseno de pi cuarto y el seno de pi cuarto. Vamos a recordar esta famosa tablita que nosotros usamos
¿cierto? Hay una tablita que la usamos para memorizar esto. Igual seno y acá el coseno. Usualmente, ¿cierto? La escribimos en ángulos sexagesimales, pero insisto que nosotros queremos trabajar con radianes, así que la vamos a escribir en radianes, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto vale el seno de pi cuarto? Seno de pi cuarto, ¿cierto? Vale raíz de 2 partido por 2. Y coseno de pi cuarto, seno y coseno es lo mismo en realidad, raíz de 2 partido por 2, ¿no? Esto quiere decir que ese punto que está ahí en el plano, ¿no es cierto? Ese punto XY, también yo lo podría escribir como raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido por 2, porque como dijimos, el coseno es la X y el seno es la Y. Entonces, si ustedes se fijan, a este otro punto, que lo vamos a llamar Q, que corresponde, ¿cierto? Cuando el ángulo es el de 3 pi cuarto, que es justamente el caso nuestro, ¿cierto? Nosotros, yo lo que quiero mostrar acá es cómo van cambiando de signo estos valores. Digan acá, este es el ángulo que a mí me interesa en realidad, el 3 pi cuarto. Y tengo entonces, como dije, que el punto, ¿cierto? Es raíz de 2 medios, el punto es pi cuarto, pero tiene punto raíz de 2 medios en la X y en la Y. Entonces se fijan que el valor de la Y, vuelvo ahora, el valor de la Y va a ser la misma. Y acá, y ese valor es justamente raíz de 2 medios. En la X yo tengo raíz de 2 medios, que es el coseno, y cuando miro el punto Q, que es el que como dije, corresponde al 3 pi cuarto, en la magnitud va a ser la misma, pero como está en el lado negativo, tiene el valor menos raíz de 2 medios. Entonces ese punto Q va a tener coordenadas menos raíz de 2 medios y raíz de 2 medios. Eso quiere decir entonces que coseno del 3 pi cuarto, que es el ángulo que estamos buscando, ¿cierto? Vale menos raíz de 2 partido por 2, y el seno de 3 pi cuarto vale raíz de 2 partido por 2. Y la tangente del 3 pi cuarto es seno por... Y aquí recordamos, esto es una identidad. Lo puedo escribir y partido por x, ¿cierto? Que me va a dar menos 1, o puedo escribirlo seno partido por coseno, usando la identidad. Pero en ambos casos entonces me va a dar menos 1. ¿Estamos? Entonces, insisto que esto... lo que estamos haciendo en estos ejemplos que estaba planteando recién es que nos ayuda a ubicarnos sobre la circunferencia unitaria para ir calculando algunos valores que después nos van a ir saliendo. En general. Voy a decir entonces en general. Mira. Oh. Mira, en general. Entonces, si yo digo que tengo un ángulo que está en el primer cuadrante, un ángulo, ¿cierto?, que llamamos alfa, por ejemplo, bueno, ese ángulo va a ser alfa y lo vamos a llamar en forma positiva y vamos a decir alfa, ¿ya? No tengo nada que hacer con ese ángulo. Lo comento solamente para decir que en el primer cuadrante lo dejamos tal cual. Ahora, si tengo un ángulo que, por ejemplo, está en el segundo cuadrante, ¿sí?, para determinar ese ángulo, lo que yo voy a decir es considerar el ángulo que está acá. No sé si era, pues llamémoslo alfa también, supongamos que es alfa también. Entonces lo voy a llamar
en términos generales, como me había mencionado, pi menos alfa. Es decir, los 180 menos ese vuelto que estoy. ¿Ya? Hay un tercer caso que hubiese pasado si el angulito hubiese estado acá. ¿Ya? Supongo que el alfa está, es decir, en el tercer cuadrante. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, para determinarlo, yo voy a tener que decir, mira, tomo el pi y le sumo el alfa. Y así lo determino. Y el tercer caso, que también nos podría suceder, es qué pasaría si mi ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, voy a suponer entonces que aquí está mi alfa. Entonces, para llamar a ese ángulo, tengo dos opciones. En general siempre tengo más de una opción, pero es importante, ¿cierto?, destacar que en el cuarto cuadrante, sobre todo, nosotros podemos tomar dos decisiones. Uno, podemos llamarlo menos alfa, ¿cierto? Es decir, hablarlo en términos negativos, ¿cierto? Es común, a pesar del ejemplo que yo había dado anteriormente para explicar cómo se movían los ángulos negativos, en realidad, como mejor cae funcionarlo, como mejor uno lo utiliza, es cuando están en el cuarto cuadrante. Te digo que si el ángulo estuviese en el primer cuadrante y yo quisiera llamarlo negativo, tendría que darme la vuelta completa hacia atrás, entonces no tiene mucho sentido. Usualmente uno lo hace cuando está el ángulo en el cuarto cuadrante. Esa es una opción, ¿cierto? O si no, la otra sería decir 2pi, ¿cierto? Es decir, la vuelta completa menos el alfa. Los números que uno obtiene aquí obviamente son distintos, pero la posición que ubica el ángulo en el plano es exactamente la misma. ¿Ya? Ya. Entonces, otra cosa más interesante sobre este tema de la trigonometría, lo vamos a mostrar con otro ejemplo más. Voy a decir entonces ubicar en el plano el ángulo 13 bisectos. ¿Dónde está el ángulo 13 bisectos? Eso es lo que vamos a comentar ahora en términos. Con este ejemplo vamos a comentar algo muy interesante que sucede en la circunferencia unitaria, perdón, en términos general de la funciones trigonométricas. Bisectos, 13 bisectos. Fíjense, voy a ir haciéndome una vuelta completa. Mira, voy a decir. Aquí tengo un bisectos. Dos bisectos. Dos bisectos pi tercio. Tres bisectos. El tres bisectos es pi medios. Cuatro bisectos. Cinco bisectos. Seis bisectos es pi. Siete bisectos. Ocho bisectos. Nueve bisectos. Tres pi medio. 10 bisectos. 11 bisectos, 12 bisectos. Chample, me di la vuelta completa. 12 bisectos. ¿Se fijan? Eso es 2pi. Y el ángulo que me piden es 13 bisectos. Entonces, ¿dónde está el 13 bisectos? Se fijan que el 13 bisectos me cayó, por decirlo así, exactamente donde yo antes tenía mis bisectos. Entonces, este es un tema que es bastante importante porque si ustedes observan, mira, ahora, va. El 13 bisectos, ¿cierto? Yo lo puedo escribir como 2pi más bisectos. Entonces, es claro, ¿cierto? Y esto es un tema bien importante, que los números 13 bisectos es distinto de bisectos. Eso estamos claros que es así. Son dos números que son distintos, ¿cierto? Distintos. Súper distintos los números. Pero lo que vamos a comentar es que en realidad, si bien son distintos,
en este contexto de lo que estamos planteando y cómo nosotros nos ubicamos en la circunferencia unitaria, para nosotros van a ser equivalentes, ¿sí? Porque no nos interesa en sí el número, sino que lo que nos interesa es lo que está marcando en la circunferencia unitaria, ¿sí? La posición en que está. Insisto con la misma idea. Mira, un pisecto, dos pisectos, tres pisectos, cuatro pisectos, cinco pisectos, seis pisectos, siete pisectos, ocho pisectos, nueve pisectos, 10 pisectos, 11 pisectos, 12 pisectos, 13 pisectos. Volví exactamente al mismo punto, ¿cierto? Y eso significa entonces que ese punto del 13 pisectos, ¿cierto? El ángulo 13 pisectos tiene exactamente el mismo valor de seno y coseno. Y de tangente también. Y eso es justamente lo que se entiende como la periodicidad de las funciones trigonométricas. Porque estos valores se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. ¿Sí? Bien. Entonces, eso. Vamos a ir al documento, al PDF que les puse en el aula. Ay, no, pero perdón. Antes quería ir al aula. Un poquito. Voy a abrir el aula porque quiero comentar justamente y cerciorarme de algunas, en realidad, yo me parece que los puse, pero igual los quiero revisar con ustedes y comentarles algunas cosas que están acá. Ahí está. Mira, aquí yo puse... no los puse. Tengo acá dos cosas en funciones trigonométricas y ejercicios resueltos de funciones. Pero hay otras cosas más que están... las tengo en el canal, así que es cosa de llegar y subirlas. Yo pensé que las había puesto aquí. Después lo voy a completar. ¿Ya? Y acá lo que tengo son algunos videos sobre el tema justamente de... aquí subí los contenidos de la clase pasada, que los subí anoche, en realidad. No. Bueno, el asunto es que no tengo los videos. Hay unos videos que hicieron el departamento de matemáticas con esta misma idea que yo estaba planteando de cómo me ubico en la circunferencia unitaria y todo eso. Eso lo voy a subir entonces hoy día, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar. Volvamos entonces al documento que estaba planteando recién, donde vamos a observar el tema de dominio y recorrido y gráfica de las funciones trigonométricas. Todo en realidad lo que estaba planteando antes fue como para dar una introducción, en realidad, me fui en la bola por eso. Ya, entonces, seno. Dijimos que la función seno se define como i partido por 1. El dominio entonces de la función seno son todos los reales, porque, y más todavía, creo que eso es una buena idea con respecto al ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? El 13 pi secto, ya nos da una idea de que puedo en realidad darme todas las vueltas que yo quiera, y entonces nos damos cuenta de que el dominio son todos los reales. Y son todos los reales porque también me podría dar las vueltas hacia el otro lado y decir entonces usaría números negativos. Así que el dominio de la función son todos los reales, sin embargo, el recorrido de la función solamente está entre menos 1 y 1. ¿Por qué es eso? Porque nosotros estamos sobre una circunferencia unitaria. A todo esto, se fijan, la circunferencia unitaria quiere decir que las i, que son las que están sobre el eje y, se mueven solamente entre menos 1 y 1. Un tema interesante es que nosotros planteamos la definición a todo esto sobre una circunferencia unitaria, pero en realidad también podríamos haber hecho la definición sobre una circunferencia cualquiera. Y eso nos habría llevado a definir esto de otra forma, pero equivalente, porque cuando hubiésemos escrito acá y partido por la i, ¿cierto? Habría quedado en términos de r, y al final se cancelan las r y queda exactamente lo mismo.
Así que habríamos llegado finalmente a lo mismo. La gráfica. Entonces, aquí hay un tema que obviamente es mucho más complejo de deducir de dónde sale la gráfica, pero nosotros solamente lo vamos a dibujar, vamos a hacer algunos trabajos después con ella, resolviendo algunos problemas. En realidad, en el contexto de nuestra asignatura, ¿cierto? Como estamos en esta fase online, este tema de las gráficas no lo vamos a usar, pero me refiero a que esto se usa mucho y probablemente lo van a usar ustedes en los cursos que vienen después de este, ¿cierto? Pero nosotros vamos a ver algunos ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios más bien pensando en lo que viene después, ¿ya? Esa era la función seno, la función coseno, ¿cierto? Se define como x partido por 1, no tengo ningún problema con la x, entonces, igual que el caso anterior, dominio van a ser todos los reales y recorrido, fíjense, ahora el recorrido corresponde a las x, entonces las x dentro de esa circunferencia unitaria solamente van entre menos 1 y 1. Por tanto, el recorrido va a ser entre menos 1 y el 1. La tangente, en cambio, aquí ya empezamos con un problema, porque la tangente se definió como y partido por x. Entonces, no puedo permitir que las x sean iguales a 0. ¿Cuándo las x son iguales a 0? Bueno, voy a volver acá a la circunferencia para observar. Fíjense que en una circunferencia, donde se producen los ceros es en el pi medio, y en el 3 pi medio. Pero, es decir, en el 90 y en el 270. Pero esto puede ser, me doy vueltas y vueltas para la izquierda o para la derecha. Por eso entonces, para escribir la forma más general y dejar todo lo que sea corresponde afuera, nosotros decimos que son el dominio de la función tangente es R menos pi medio más kpi, donde el k es un número entero. Y ahora lo que sucede, a diferencia de las funciones anteriores, es que el recorrido de la función son todos los reales. Y eso justamente porque tenemos un i partido por x, entonces los números van a ser muy grandes o muy chiquitos, muy cero. Y pueden ser obviamente positivos o negativos. Después entonces planteamos el dominio de la función cosecante. Yo esta parte me la voy a saltar, lo que es cosecante, secante y cotangente, porque como comentaba, nos vamos a centrar solamente en estas tres primeras funciones, seno, coseno y tangente. Las otras, ¿cierto?, se definen en forma igual y las gráficas yo las puse acá. Las gráficas a todo esto yo las construí con GeoGebra, las pueden cerciorar ustedes también, vamos a hacer esa idea ahora. Tengo entonces la función seno, coseno y tangente. Perdón, secante, cosecante y cotangente. ¿Sí? Entonces vamos a comentar ahora sobre esta idea, ¿cierto? Lo que había estado también mencionando anteriormente, esto de la periodicidad. Voy a anotar a todo esto mi hojita, voy a anotar al tiro que tengo que completar el aula. Completar Mateo 11. Ya. Si después se me olvida. Ya, entonces estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo. Sí, esta idea de la periodicidad, ¿cierto? Acá, en el ejemplo que yo estaba mostrando antes, con el 3 episectos, solamente lo mencioné como esos ángulos se mueven en la circunferencia, pero en realidad uno también esto lo puede entender como algo que continúa siempre de esta forma. Y esto ya, en este caso, en la demostración, por ejemplo, para ver que la función seno tiene un periodo de 2π. Esto está relacionado con lo que había mencionado anteriormente. Aquí yo debía haberlo escrito esto en radianes. ¿Se fijan cómo calculamos esto en el plano cartesiano? Ya. Eso entonces, insisto, hay cosas que nosotros no vamos a hacer mucho en este curso porque no vamos a trabajar mucho con este aspecto geométrico. Yo me voy a saltar esto de la función sinusoidal, lo pueden leer ustedes. Es muy probable, por ejemplo, en cálculo diferencial o en cálculo integral, que son los cursos que van a tener ustedes más adelante.
pueden usar alguna función de este estilo. Por eso quizás es interesante estudiarla. Y vamos a la parte que nos interesa, ¿sí? Que son las funciones trigonométricas inversas. Porque queremos comentar justamente de que nosotros ya hemos planteado la idea de una función inversa, ¿cierto? Y sabemos que se debe verificar la biyectividad. Y lo que tenemos con estas funciones trigonométricas es que no son biyectivas. Y básicamente porque esta cosa, ¿se acuerdan que tenemos dos características para definir una función biyectiva? Una es la inyectividad y la otra es la sobreyectividad. En el caso de la sobre, es muy simple porque yo tomo el recorrido y lo establezco como mi conjunto llegada y ya con eso la función, entre comillas, la convertí en sobreyectiva. Pero el problema acá es mucho más grave por el tema de la inyectividad, ¿cierto? Porque esta idea de que las funciones sean periódicas es como decir todo lo contrario a que sean inyectivas, porque se van repitiendo, se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, para que la función sea 1 a 1, es decir, inyectiva, se necesita hacer una restricción. Y esto es importante, creo yo, de destacar, porque en el contexto de estas funciones podríamos hacer montones de restricciones para que la función sea inyectiva. Yo me podría quedar con un pedacito así, chiquitito, chiquitito, y hacerla que sea inyectiva. Pero nosotros elegimos el intervalo que va desde el menos pi medio al pi medio, de la función seno, como dominio, esa es la restricción del dominio, porque así con eso obtenemos el mayor recorrido que va del menos 1 al 1. ¿Sí? Entonces, esa corresponde a la gráfica de esta función. Y vamos a decir entonces que es biyectiva ahora. No lo vamos a demostrar, ¿cierto? Solamente lo vamos a afirmar de esta forma y voy a decir entonces que la función inversa la voy a llamar arco, se escribe arc, sen, pero nosotros la leemos arco seno. Y va a ir al revés, va a decir, va a ir desde el menos 1 al 1 hasta el menos pi medio pi medio. Ahora, aquí viene un tema que es requete contra importante. Porque resulta que en los ejercicios que hicimos antes con respecto a las funciones inversas, nosotros hacíamos un juego, ¿cierto? Decíamos, bueno, ahora voy a escribir y igual a f de x y despejo la x en términos de la y. Esa era la forma en que nosotros, ¿cierto? Obteníamos la inversa. Pero resulta que ahora no podemos hacer eso porque la función seno ahora está escrita en términos, ¿cierto?, de un ángulo. O sea, no tiene sentido hacer no se puede hacer un despeje de esa forma. A todo esto, en las definiciones, ¿cierto?, yo había escrito seno de alfa y ahora escribí seno de x. Es común hacer eso, ¿cierto?, porque, y en lo mismo que ya había planteado anteriormente, ¿cierto? Perdón, me voy a sentar. ¿Sí? Es común hacer eso porque justamente lo que sucede es que la función, no sé si lo escribí en alguna parte, nosotros las funciones tradicionalmente las escribimos en términos de x, así que las escribimos así, seno de x. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra cosa. ¿Sí? Y eso entonces vale esta regla que está escrita acá, que básicamente es la definición de la función inversa. Digo, y igual a f de x, eso es equivalente a decir que la x es igual a f la menos 1 de y. Y además entonces voy a decir que el seno del arco seno de x es igual a x y arco seno del seno de x igual a x. ¿Ya? Estos son algunos temas que nos van a ayudar para obtener las funciones trigonométricas inversas en algunos problemas bien acotados que vamos a comentar a continuación. Algo que tengo que mencionar, que es muy importante porque seguramente que ustedes han visto las calculadoras y han trabajado con las calculadoras científicas, y es muy común que diga, lo voy a buscar en mi celular, también seguro que lo dice así. Es muy común que diga ese menos 1, ¿no es cierto? No, mi calculadora no dice nada. Mi calculadora en mi teléfono tiene seno, coseno, tangente, pero no tiene las inversas. Pero la calculadora científica es muy común que en la parte de arriba de la teclita diga 0 a la menos 1. ¿Ya? Y esa es una notación que se usa, ¿cierto? También es una notación alternativa
para hablar de las funciones trigonométricas inversas. Nosotros no acostumbramos a usar esa notación porque pensamos que es muy confuso. Alguien podría pensar que estoy hablando del inverso multiplicativo. Entonces hay que darse cuenta de que esos son muy distintos. Nosotros en los ejercicios que vamos a hacer no vamos a usar la calculadora. Así que no nos vamos a confundir con la calculadora. Ahora, como mencionaba, otra cosa más importante es que las funciones inversas tienen una simetría con respecto a su función que la define, con respecto a igual a x. Por tanto, de esa forma podemos comprender, ¿cierto?, cómo sería la gráfica de la función inversa del cero. Similar entonces con la función coseno, ¿cierto?, que también se restringe entre 0 y pi, y entonces ahí se genera la función trigonométrica inversa del coseno. Similar con la función tangente, ahora se va a restringir entre menos pi medio y pi medio, y entonces surge la función arco tangente, con sus respectivas gráficas. Y de manera similar, entonces, se restringen las funciones secante, cosecante y cotangente. ¿No? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a ir a la hojita para escribir esto. Este ejercicio está desarrollado en completo aquí, pero yo voy a hacer voy a hacerlo de nuevo. Y ahí lo vamos a ir comentando. La estrategia que vamos a usar en este ejercicio en realidad es transversal a cualquier problema donde aparezcan funciones trigonométricas inversas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, voy a decir entonces ejercicio. Voy a decir entonces calcular. Y este número se va a llamar A es igual a arco tangente de 1 más. Ah, no, es menos. Menos 3 arcoseno de raíz de 2 medios más un medio del arco coseno de menos raíz de 2 medios. Perdón, de raíz de 3 medios. Creo que de raíz de 3 medios. Sí. Ya. Entonces, vamos a aumentar, ¿cierto?, esta estrategia que vamos a usar para trabajar, y esta estrategia, como comentaba, es transversal a cualquier problema donde vamos a tener las funciones trigonométricas inversas. Entonces la estrategia viene dada por calcular estas tres cosas en forma independiente, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer, y voy a decir entonces, voy a usar la siguiente palabra, y voy a decir dar nombre. Con esto me refiero a que yo voy a ir definiendo y dándoles un valor, más que un valor, ¿cierto?, diría yo, un nombre, justamente a cada una de los términos que aparecen acá. En este caso van a ser términos, ¿cierto? En otro caso puede ser una ecuación, ¿cierto? Pueden ser varias, puedes tener en varios contextos. Entonces yo voy a decir, sea. Esa palabra en matemáticas es re poderosa, ¿cierto? Esa palabra es cuando justamente yo estoy dándole un nombre. Voy a hacer, sea U igual a arco tangente de 1. Esto nos ayuda, ¿cierto? Porque justamente ahora voy a usar la definición y voy a decir la tangente de U es igual a 1. A veces uno lo mira en la primera igualdad y uno dice, sí, eso ya sé cuánto vale el ángulo, y otra lo puedes mirar y a lo mejor no te queda claro, y lo miras en la segunda y ahí te va a quedar claro. La idea es que nosotros tenemos que saber cuánto vale ese ángulo. Voy a volver a lo que habíamos definido, porque aquí nos va a quedar clarito cuánto vale ese ángulo. Fíjense entonces, voy a volver a donde dijimos tangente. La función tangente
nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que en este contexto está restringida. Entonces, estoy buscando un ángulo que esté entre menos pi medio y pi medio, tal que su tangente valga 1. Voy de nuevo a mi hojita donde compartí. Chample, que eso no es. Ahí. Pero sí, aquí sí. Ya. Voy a hacer el dibujito. Todo chueco. No, voy a hacerlo derechito. Voy a hacerlo con la... Ya, insisto, entonces voy a decir exactamente lo mismo que dije antes, pero haciendo, marcando esto. Voy a buscar un ángulo que esté entre pi medio y... entre menos pi medio y pi medio, menos pi medio hasta acá, y entre pi medio acá. Obviamente sin tomar eso, porque ahí se hace 0, de modo que la tangente sea igual a 1. ¿Cuándo la tangente es igual a 1? Eso sucede cuando seno y coseno son iguales. ¿Cuál es ese ángulo? Pi cuarto. Quiere decir entonces que mi ángulo es pi cuarto. A todo esto, una observación importante. Como habíamos mencionado anteriormente, para cada cuadrante, ¿cierto? Yo tengo signos. Entonces es muy importante darse cuenta de que, de acuerdo a esos signos, ¿cierto? La tangente va a ser positiva en dos cuadrantes, en el primero y en el tercero. Pero resulta que nosotros ahora no vamos a considerar el tercer cuadrante porque, como mencionaba, la restricción de la tangente solamente me permite actuar en el primer y en el cuarto cuadrante. Lo que puedo asegurar entonces es que esta es pi cuarto, ese es mi ángulo. ¿Ya? Aquí terminamos entonces esto primero que hemos calculado aquí. ¿Ya? Entonces vamos con lo otro. Voy a decir entonces, aquí observen lo siguiente, le voy a dar otro nombre. Voy a decir entonces sea, y voy a usar otra letra, B, igual a. Ese 3 por el momento lo tengo que dejar afuera, y eso siempre es así, cuando yo tengo ese 3 lo dejo fuera, constante no la considero. Obviamente no es que me la vaya a comer para toda la vida, sino que solamente para el cálculo de la trigonométrica, porque resulta bien confuso. Ya. Al coseno, entonces me dice que es raíz de 2 medios. Eso significa entonces que el seno es igual a, del B, es igual a raíz de 2 medios. Ya, ese también ya lo hemos comentado varias veces y es justamente pi cuarto, de nuevo. Así que quiere decir entonces que mi B también es igual a pi cuarto. Entonces quiere decir que esto que está acá, ya lo calculo. Voy a cambiar de hojita porque nos falta el arco coseno de menos raíz de 3 medios. A esto lo voy a llamar W. Eso entonces, arco coseno de menos raíz de 3 medios. Significa entonces que coseno de W es igual a menos raíz de 3 medios. Insisto que estoy usando, ¿cierto?, la definición de función inversa. Entonces, vamos a volver atrás, porque en alguna parte, ¿cierto?, acá. Ya. ¿Dónde el coseno es negativo? Tengo coseno negativo, voy a escribir acá, en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Ya. ¿Cuál de los dos cuadrantes va a ser el que necesito usar? Voy a volver a la hojita del PDF y vamos a mirar entonces dónde dejamos la restricción del coseno. Entonces, estas restricciones en realidad no son únicas. Estas restricciones se podrían hacer de otra forma, pero es un acuerdo, ¿cierto?, nuestro considerarlo de esta forma. Entonces, coseno se restringió solamente entre 0 y pi. Vamos entonces de nuevo a mi hojita. Quiere decir entonces que el coseno, insisto con esto, solamente se va a mover, en este caso, ¿cierto?, entre el 0 y el pi. Ahí va a estar el coseno. Por tanto, para este caso, voy a considerar el ángulo que tiene que estar en el segundo cuadrante. ¿Ya?
Ya, entonces solo voy a escribir, para que no se me olvide, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. ¿Dónde? Acá está. Voy a decir W. Está en el segundo cuadrante. Usualmente, ¿cierto? Usamos si no pertenece 2 y con eso digo que el ángulo está en el segundo cuadrante. Y ahora necesito saber cuál es el ángulo. Voy a volver donde dibujamos la casita. La cajita, aquí está. Estas cajitas, ¿cierto? Que nosotros la sabemos usar, es una mnemotecnia en realidad que nos ayuda a nosotros a recordar cuáles son los valores de seno y coseno, ¿cierto? Para estos ángulos que son los clásicos con los que nosotros vamos a trabajar, nos ayuda mucho para calcular cosas. Entonces, el tema es que yo lo tengo que mirar de adentro hacia afuera. Entonces, yo tengo que mirar, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Quiero calcular el seno o quiero calcular el coseno? Es el coseno, ¿cierto? Entonces, como es el coseno el que yo quiero calcular, lo tengo que mirar en la fila que es donde está el coseno. Pero aquí voy a destacarlo aquí. ¡Wow! Que me quedó chueco. Pero se entiende que me voy a centrar en esa fila. ¿No? Y el valor que yo ando buscando es raíz de 3 medios. Me olvido por un minuto, ¿cierto? Del signo. Entonces, fíjense, ahí está el raíz de 3 y aquí está el medio. Siempre se calculan así, ¿cierto? Dentro de esa raíz yo encuentro lo que es el numerador, porque todos están divididos por 2. ¡Ándate ladrando afuera! Es un perro que está ladrando aquí. Entonces, el ángulo es raíz de 3 medios. ¿Sí? El valor del coseno es raíz de 3 medios. El ángulo es el que está acá arriba, es el bisectos. Voy a volver acá a mi hojita, a la que estaba antes. Es el bisecto. Voy a dibujar de nuevo el plano cartesiano. Wow, está muy gordito esto. Voy a dibujar la circunferencia. Ahí me quedó como una elipse, perdón. Ya, pero no importa eso porque lo que quiero decir, ¿cierto? Que es un bisecto que está por acá. Esa magnitud, ¿cierto? Es la que es bisectos, ¿cierto? Pero como mencionamos, nosotros no hacemos referencia a los ángulos de esa forma. Tengo que decir, ¿cierto? De la forma correcta, ¿cierto? Y nosotros voy a decir, entonces eso va a ser pi menos bisectos. Y eso quiere decir entonces que tengo 6 menos pi, son 5 bisectos. Y ese es entonces el valor de mi W. ¿No? Entonces, finalmente, el A, que era lo que yo estaba calculando, dijimos entonces que el A vale arco tangente de 1, arco tangente de 1, que es el U, entonces eso es pi cuarto, pi cuarto. Después viene menos 3, si bien ese 3 lo habíamos ignorado en un principio, arcoseno de W, arcoseno de raíz de 3 medios, perdón, arcoseno es mi D, y eso es pi cuarto, entonces escribo aquí 3 por pi cuarto, más, aquí tenía un medio, ¿cierto? Es un medio, también lo ignoramos, por el 5 bisectos. Ahora. ¿Cierto? Entonces esto es pi cuarto, menos, bueno, de eso podría haberlo calculado al tiro, menos 3 pi cuarto, más 5 pi dividido en 12. Es decir, esto vale, voy a decir esto primero, menos 2 pi, ¿cierto? Es pi menos 3 pi, menos 2 pi, más 5 pi sobre 12. Eso es entonces menos pi medios, más 5 pi sobre 12. 12 escribo aquí. Entonces escribo pi, entonces eso va a ser 6, menos 6, más 5,
menos pi sobre 12. Me quedó medio chiquito cuando lo escribí, pero creo que se entiende. Voy a escribirlo. Es como que el pi como que casi se cae de la fracción, entonces mejor pongámoslo bien centradito. Ahí. Menos pi doceavo. Y ese es el valor entonces de lo que estamos calculando. ¿No? Vamos a ir nuevamente al PDF. Y vamos a revisar esto. Se fijan, aquí hay varios ejercicios con este tema. ¿Sí? En todos los ejercicios que estamos planteando acá, nosotros vamos a observar la misma idea. Yo creo que algo importante vamos a preguntar, ¿cierto?, sobre esto en el contexto de lo que es la prueba, ¿cierto?, que vamos a tener en febrero. Yo me imagino que vamos a hacer algo así como... Déjame mostrarte uno. Este. ¿Te fijas? Algo así. Coseno del arcoseno 3/5. ¿Sí? Usamos, fíjate, misma idea. En este caso no vamos a poder usar la tablita que estábamos trabajando recién, porque justamente no conocemos nada que tenga que ver con el 3/5, pero uno puede usar también la siguiente lógica, ¿cierto? Como habíamos mencionado, definimos alfa como la función trigonométrica inversa que estaba aquí adentro, y así vamos calculando y usamos Pitágoras básicamente después, y llegamos a calcular esto. Entonces eso, yo creo que algo así podría ser que preguntáramos en una prueba. Aquí hay montones de ejercicios, así que eso después lo van a revisar ustedes y me cuentan. Hay cosas que hay que calcular, cosas que hay que demostrar. Están todos estos ejercicios resueltos. Esto está en el aula. Lo que me falta poner en el aula, que no me había dado cuenta, que no lo había puesto, es el tema de los videos que hicieron en el departamento de matemáticas. Mira, entonces, tenemos eso. Me gustaría que quedáramos aquí. Hay un tema que nos falta todavía, es el tema de las ecuaciones trigonométricas, pero también está aquí, ¿no? Las ecuaciones trigonométricas obviamente son ecuaciones, y uno las resuelve usando identidades. También creo que sería un buen ejercicio que ustedes lo revisaran. Eso. Me gustaría que me comentaran cómo están, qué opinan. La verdad es que mi plan, y no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, es que empezar el tema del límite la próxima semana. ¿No? Ese es mi plan. El tema justamente es que necesito saber cómo están con esto de funciones para poder empezar límites. Por eso había pensado el día... Yo creo que fíjate que una buena idea sería que yo les escriba algunos ejercicios, para que ustedes los resuelvan y para que lo comentemos. El día miércoles, de todas maneras, la idea es que hagamos una clase más bien de consultas y ejercicios que ustedes no hayan podido hacer, ¿cierto? Cosas así. En el contexto de lo que está en el aula, tienen en realidad un montón de ejercicios. Están todos resueltos. Entonces yo les sugeriría que los ejercicios primero los lean y después, y los traten de hacer ustedes solos, y después lean el desarrollo que está aquí, ¿ya? Planteado. Los desarrollos usualmente son un desarrollo. Si a todos se nos ocurren hacer los ejercicios de formas distintas, entonces puede ser que a ustedes se les ocurra hacerlos de otra forma y van a llegar a la misma respuesta. ¿Sí? A lo mejor se les ocurre hacerlos de una forma más óptima de lo que yo he planteado
en ese apunte. ¿No? ¿Qué opinan? ¡Turún! Mm, ¡turún! Oye, se me están yendo y nadie me dice si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, no? Ah, mi propuesta, insisto, es miércoles, ejercicio y terminamos con todo el tema de funciones. Y lunes próximo empezamos límites. Muchas gracias, Johan, por tu respuesta. Sí, esa es la idea. Sigamos trabajando entonces, pero yo necesito que ustedes el miércoles, cuando nos juntemos en la clase, tengan consulta. ¿Ya? Y para eso es importante que lean los ejercicios que están en el aula. Yo voy a poner más videos y nos vemos entonces el miércoles, ¿ok? Que les vaya muy bien. Voy a terminar entonces de grabar y nos vemos el miércoles. Chao.